amantes del básquet, antes de arrancar, deciros que esta sección me gustaría que fuera semanal, en la que unos días traigamos a un jugador que podría estar sobrevalorado y en otras traigamos a un jugador que podría estar infravalorado. Vosotros decidme en los comentarios quién queréis o os gustaría que fuera el próximo o de los próximos jugadores que analizamos. En este caso, ya habéis visto en el título, vamos a hablar de Kevin Durant, si está sobrevalorado o no sobrevalorado. Primero, antes de nada, dejar un like, ¿vale? Y apoyar el contenido dándole al botón de suscribiros. Luego, a partir de ahí, vamos a lo que vamos. Kevin Durant está sobrevalorado. Lo primero es que cuando hablamos de sobrevalorado, antes de empezar el análisis, quiero que tengáis en cuenta que no significa ser malo, ¿vale? Porque es que hay gente que confunde sobrevalorado con ser malo, ¿vale? Sobrevalorado hablamos de cuando un jugador está en unas posiciones expectativas, ¿no? Por ejemplo, cuando ficha por un equipo en la que lo consideran que lo convierte en contender. Pues habría que analizar eso, sobre todo con el historial último que tiene Kevin Durant, ¿no? No voy a adelantar datos que van en contra o a favor de si está sobrevalorado o no, pero quiero antes explicar esto para que entendáis un poco la dinámica de este vídeo. Y ahora sí, dicho eso, vamos a hablar de BPM, vamos a hablar de Raptor, vamos a hablar de WinShare, vamos a hablar de estadísticas, premios, títulos y de todo, porque hay muchas cosas que tocar para pensar o analizar si Kevin Durant está sobrevalorado o no, ¿vale? Y al final doy mi opinión más allá de los datos estadísticos. No me enrollo más, darle like ese como he dicho, ponerme en los comentarios si os mola la sección, sobre todo si os mola la sección y apoyáis la sección, ponerme en los comentarios de quién queréis que hablemos en próximos vídeos, como infravalorado o como sobrevalorado, a ver por dónde se puede tirar ese jugador. En este caso, yo creo que Kevin Durant nadie lo tiene infravalorado y se tiene que analizar si está sobrevalorado o no. Así que ahora sí, empezamos. Y empezamos pues analizando todo ese contexto de la pregunta si es Kevin Durant un jugador sobrevalorado o no, ¿no? La gente asume lo que se dice con los números, porque es un jugador que tiene pues unos números bastante envidiables. Numéricamente no se puede decir nada, 27 puntos por partido, una media en la carrera, es el cuarto anotador más histórico de los playoffs. También es de los jugadores que más minutos ha jugado en playoff, 4 títulos de anotación en 5 años en OKC, un MVP, 2 finales MVP, 12 All-Star y 9 All-NBA, ¿vale? Top 10 histórico en puntos totales, superando ya los 30.000 puntos. Todo esto es real, pero hay más cosas que solo números básicos o acumulativos, teniendo en cuenta que Durant ha sido una estrella, eso no hay quien lo niegue, durante muchos años en la liga, y eso te hace también entrar en números totales pues muy increíbles. Lo primero que vamos a hablar es el argumento, uno de los que hay que traer sí o sí, de los MVPs. Lógicamente los mejores de la historia pues al final acumulan MVPs. Hay algún caso más raruno como puede ser Kobe, pero es que Kobe yo creo que también la gente le tira para arriba, entonces eso es lo que hace, sí que marca un poco el camino del MVP. Si tú eres el mejor de la liga todos los años y la única diferencia de que te den el MVP o no te lo den es que tu equipo esté en esa posición para que te merezcas el MVP, pues lo vas a tener. LeBron, si hubiera quedado primero con sus equipos continuamente, probablemente tendría no 4, sino 8 MVPs del tiempo que fue el mejor del mundo, ¿no? En ese sentido. Entonces, partiendo de ahí, solo un MVP. LeBron tiene, por ejemplo, 4 MVPs, es una barbaridad. Nikola Jokic, que está con la carrera todavía en pleno auge, estamos hablando de un jugador de 30 años, 3 MVPs. Giannis Antetokounmpo, perfil parecido a Nikola Jokic en cuanto a edad, 2 MVPs. Stephen Curry, 2 MVPs, compartiendo equipos pues como el propio Kevin Durant, que dificulta esa tarea, por ejemplo, y con muchas lesiones también Stephen Curry, que es lo que más afea la carrera de Curry. Y Kevin Durant, pues solo un MVP. Aquí es donde entran las métricas avanzadas, ¿vale? Si hablamos de impacto real, el BPM es un gran dato, ¿no? Que mide Basketball Reference y mide un impacto cada 100 posesiones, teniendo en cuenta también los más menos. Coloca a KD en el puesto 10 histórico con aproximadamente un 8,1. Suena bien, es un buen dato, la verdad. Pero si ves los que están delante, faltan
se va para abajo un poco ese dato. ¿A qué voy con esto? ¿Qué estoy queriendo decir? Bueno, pues por ejemplo, para que os hagáis una idea, LeBron James tiene 9,2, ¿vale? El BPM suele fluctuar, pues bueno, si es el Elite 1, es LeBron con 9,2, como veis, la fluctuación entre estrellas no es tanta en el BPM, o sea, entra entre 9 y la estrella más floja quizá anda en un 7, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Luego también hay otras cosas que tener en cuenta. Por ejemplo, Michael Jordan tuvo un deterioro por esos tiempos en Washington, que bajó sus datos de BPM, que son promediales, no son acumulativos, es un promedio. Entonces, obviamente, cuando se acabó su carrera, pues los bajó un poquito. Nikola Jokic está, sin embargo, en 8,7, pero está subiendo. Veremos dónde corta y ver qué bajada tiene luego cuando se retira. Y luego está Kevin Durant, que está en 8,1. Pero es un jugador que está manteniéndolo relativamente, pero que en cualquier momento va a seguir bajando. De hecho, ya ha bajado un poquito y va a seguir bajándolo probablemente. A ver dónde se corta, pero estamos hablando de que un jugador que en su día ponían a la altura de LeBron James está 2 puntos porcentuales por detrás de LeBron James promedial en toda una carrera, cuando LeBron lleva más tiempo en bajada, en teoría, ¿no? Para muchos. Entonces eso es algo brutal, ¿no? Jokic está, por ejemplo, en el top 3 de BPM, que habla de ese impacto y de ese sitio. Yo creo que ya vamos analizando con estas cositas, aunque llevamos poco, por dónde va Kevin Durant, ¿no? Se le ha puesto siempre en una posición top 2 de la liga, top 3, y yo creo que la realidad es que algún año haya estado ahí no quiere decir que ni de lejos la mayor parte de su carrera estuviera en ese sitio. No lo creo. O sea, como muestran los datos, pues no debería estar en esa, no debería estar en esa pelea. Más datos, el Raptor y el EPM, ¿vale? Lo ven como un jugador de nivel 8-12 de la liga, no top 3, que es lo que estoy comentando. O sea, Kevin Durant ha estado más tiempo siendo un jugador, pues eso, promedio rozando el top 10 o el top 10, pero no entrando en el top 3. La gente sí, individualmente, los fanáticos lo ponían ahí, por lo tanto hace ver como una sobrevaloración por parte del fandom existía, ¿vale? Aquí, analizando datos, aquí es donde el análisis se pone pues más interesante realmente. Nate Silver, el estadístico más famoso del mundo de la NBA, fundador de la página 538, que yo creo que muchos la conoceréis, publicó en mayo de 2024 un artículo donde argumentaba exactamente esto con su conclusión del Raptor y el EPM. Fue absolutamente demoledora en contra de Kevin Durant. Las métricas avanzadas detectan que Durant es solo ligeramente por encima de la media en defensa, ¿vale? Es un jugador que rebotea mediocremente, que puede ser un poco ball stopper, pero muy poco, y que anota. La anotación sigue siendo suficiente para hacerle un jugador muy fuerte en la liga, top 8, 12, 10, pero no para subirle más arriba. Eso es lo que marca la diferencia, el tema de la defensa, algo que venimos diciendo mucho tiempo, porque hay mucha gente que sí que decía que defendía muy bien Kevin Durant. La realidad es que no, es promedio mal, o sea, promedio tirando para mal. Y Silver fue más lejos, ¿no? Señaló que Durant no ha sido elegido, esto es un dato brutal, All NBA de primer equipo desde 2018. Desde 2018, hace ya 8 años que no pisa la parte de los 5 mejores jugadores de su posición, ¿no? De los 5 mejores de la liga, realmente por posiciones, eso sí. Pues eso yo creo que es una barbaridad, ¿no? Para un jugador que teóricamente debería estar en conversaciones de top 3 de la liga, como algunos lo ponían, no digo este año en concreto, digo durante su carrera, pues oye, si hace ya tantísimos años, 8 añacos, que ni pisas el All NBA primero, pues oye, es un dato demoledor. El modelo RAMP compuesto, que es cruzar básicamente todos los datos avanzados de más menos, el BPM, la Raptor, etcétera, también le da un palo importante a Kevin Durant, que tenemos que analizar, por supuesto. ¿En qué quiere decir con esto? Que para que nos hagamos una idea, al cruzar las métricas más fiables que hay en el mercado NBA estadístico, la tabla incluye a jugadores con más 4,48, por detrás de gente como Jokic, de su propio compañero Stephen Curry o de Giannis Antetokounmpo.
O sea, al sacar todas las estadísticas, Durant está históricamente por detrás de estos tres. Obviamente, LeBron, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, bueno, ya nos hacemos una idea, ¿no? Pero detrás de estos tres, 100%. Entonces, es otro dato más en contra. Esto no significa que KD sea un mal jugador, por supuesto. Significa que la narrativa lo ha puesto más arriba históricamente, quizá por la estética, quizá por yo qué sé, por su anotación, que es uno de los mejores anotadores como tal, la ha puesto ahí arriba, sinceramente. Títulos. Los títulos son reales, pero los títulos de Giannis, iba a decir, de Kevin Durant son reales, pero hay que analizar el contexto. Por supuesto, esto hay algo que le molesta mucho a la gente, pero es que hay que hacerlo. El primer argumento es que usara cualquier defensor de KD con sus 2 anillos y 2 finales MVP, y tiene razón, ¿no? Es el primer argumento que va a usar la gente para defenderlo. Pero el contexto es muy importante. En 2016 Oklahoma tenía una ventaja de 3-1 sobre Golden State Warriors. Perdieron, era la estrella del equipo principalmente, y entonces Durant, en vez de vengarse, decidió jugar para ese equipo que les aplastó y les remontó aquella vergüenza de finales de conferencia. No llegó a rescatar una franquicia, llegó a la que acababa de ganar 73 partidos de regular season, un récord absolutamente grande en la NBA, con Curry, Clay, Draymond Green, ya sabemos toda la historia. ¿Fue decisivo? Sí. ¿Ganó los MVP de las finales? Sí, pero con comillas también. Porque recordemos que uno de ellos en concreto, en 5 partidos creo que fueron de la serie, en 4 fue mejor Stephen Curry. Las medias le salían ligeramente mejor a Kevin Durant, pero en 4 de los 5 partidos Stephen Curry fue mejor. Y en el que fue peor que Kevin Durant, que fue en el partido en el cuarto, si no recuerdo mal, el que ganó el partido fue Stephen Curry con un triple, que fue el único que metió en el partido, porque fue un día muy malo para el tiro de Curry. Metió ese único triple, fue en el clutch y ganó el partido ahí, aparte de que anotó 10 de los muy pocos puntos, que no me acuerdo cuántos fueron, los anotó también en el último cuarto Stephen Curry. Por lo tanto, en el peor partido de Stephen Curry, aún así ganó el partido Stephen Curry. Lo que pasa es que en ese partido en concreto, que fue el peor de Curry, también se dio la contrariedad de que Kevin Durant metió 40 puntos, que es lo que le eleva también sus estadísticas, porque fue mucho más plano durante todas las finales y ese partido le subió las estadísticas. Eso hace que, aunque Stephen Curry estuviera en todos los partidos por encima, rondando los 30, ese partido de 10 le bajara la media y eso hacía que se igualaran los números, incluso el promedio fuera superior que Kevin Durant, pero de 5 partidos en 4 fue mejor, más decisivo Stephen Curry. Curry ganó un título antes de que llegara Durant y otro después de que se marchara. Por lo tanto, es objetivo que Kevin Durant y esa dinastía pierda brillo, ¿no? La titulitis que consiguió Kevin Durant. Lo sentencia la propia encuesta de percepción que Silver realizó, ¿vale? Nate Silver realizó entre miles de seguidores de la NBA, de 27 grandes nombres históricos evaluados en esa revista, en esa publicación, Liderazgo, Impacto y Iconismo, ¿no? Icono. Durant quedó el 25 de 27 nombres, 25 de 27 nombres. Claro, estos son gente especializada y gente más metida en el sector. Cuando hablamos de sobrevaloración, hablamos de el mundo en general, ¿no? Yo creo que aquí vamos a llegar todos al mismo cauce, a la misma opinión, más o menos. Por ejemplo, detrás de gente le pusieron como Karl Malone o Chris Paul, ¿vale? Para que salgas de el Point Good quedó por delante de él en las votaciones. KD no conquistó la montaña más difícil, es la realidad. Se subió a un helicóptero que estaba ya prácticamente en la cima, ¿no? Entonces eso todo esto pesa, es que es lo que hay, ¿no? Es que no hay más historia. Esta también es dolorosa, el rendimiento post Warriors. Kevin Durant es verdaderamente un jugador top, pero desde que se fue de Warriors la cosa no ha ido muy bien, no ha ido muy bien. Brooklyn Nets 2021, ¿vale? Eliminados en semifinales de conferencia con Durant, Kyrie y Harden, con los tres. Brooklyn Nets 2022, barrida en primera ronda de los Celtics, la primera vez que en la carrera de Durant, que se elimina
pues de esa forma, ¿no? Además, papeado absolutamente por Jason Tatum. Phoenix Suns 2023, segunda ronda eliminados. Phoenix Suns 2024, barrida en primera ronda ante Minnesota. Segunda vez que le meten un 4-0 a su equipo. Y el año pasado ni siquiera se clasificó para playoff. Lo peor es que este año, 2026, va su equipo perdiendo ya 0-3. Él no ha jugado nada más que un partido y la narrativa exterior podrá ser que no está Kevin Durant. La realidad es que sí que estuvo un partido, no cambió nada. Este que no ha estado ha sido el más igual, el último, el tercero ha sido el más igualado. Y aquí me voy a añadir un factor más que habla de su sobrevaloración, porque a veces se le excusa que no está cuando debería ser penalizado por no estar. O sea, al final la salud de un jugador marca su carrera y su rendimiento y su impacto. Y si tú no estás en los momentos que tu equipo te necesita por lesión, también hay que contarlo negativamente. Porque a Greg Oden no lo ponemos en el top histórico porque el pobre se partió las piernas, las rodillas y la nuez de la garganta. Así que no podemos hacer lo contrario con Kevin Durant y decir que es que no está. Que no esté, que falte, que falle mucho, que tenga muchas lesiones, que se pierda muchos partidos, que es todo algo que va también en contra de su legado y que es otra de las cosas que sobrevalora a la gente. Porque no tiene en cuenta que Kevin Durant se juegan 82 partidos y puedes contar con él 60, ¿vale? Entonces eso también va en contra de su legado y demuestra sobrevaloración por parte del público general, ¿no? Que es a lo que estamos analizando un poquito y demás. La carrera desde 2021 es absolutamente paupérrima, o sea, es que no os puedo decir otra cosa porque es una salvajada, sinceramente. Vamos con de lo último en cuanto a datos, ¿vale? De lo último en cuanto a datos, que es la dependencia contextual. Aquí quizá el argumento más contundente de todos es que es un dato avanzado a la narrativa. Durant tiene uno de los perfiles ofensivos más extraordinarios de la historia, eso no hay quien lo cambie, pero para que os hagáis otra idea, en el ramp, gracias al DBPM, la parte defensiva, la mayoría de los jugadores le superan, y entre otros nombres, aparte de Jokic, de Stephen Curry, Giannis, etcétera, por ejemplo, Jason Tatum también supera en ramp compuesto a Kevin Durant. Jason Tatum, que encima se ha perdido pues una temporada casi entera por el tema del Aquiles, y aún así supera en este dato a Kevin Durant. Pero no más ahí, aquí voy a añadir una cosa del WinSAR que yo creo que es más que interesante, ¿vale? Para que os hagáis una idea del impacto de Kevin Durant. Kevin Durant tiene el 12º, ¿no? El 12 de la historia de WinSAR, que es una estadística acumulativa avanzada, que es como las victorias que le das a tu equipo vía tu juego individual, ¿vale? 186 es su número. Para que nos hagamos una idea, James Harden es el 13º, el 13 de la historia, y está en 182,4. O sea, está a 3-4 puntos de Kevin Durant. Es más joven que Kevin Durant y creo que ahora mismo está teniendo mucho más impacto que Kevin Durant en la NBA. Lo estamos viendo con los Cavs, por ejemplo. Por lo tanto, lo más probable es que Harden adelante a Kevin Durant. Y para que os hagáis una idea, esto es acumulativo. Quiere decir que mientras más minutos juegues, más vas a sacar ventaja. Lógicamente, LeBron es el número 1, pero es que LeBron también es el número 1 en minutos jugados en la historia de la NBA. Por lo tanto, ya difícilmente le van a pillar, y además es que la acumulación se convierte en más difícil. Pero mirando jugadores alrededor de los mismos minutos de Kevin Durant, por ejemplo, Chris Paul ha jugado 45.000 minutos por los 44.000 de Kevin Durant. Esto hablo de regular season. Y Chris Paul tiene 215 de WinSAR y Kevin Durant, ya he dicho, 186. Hay más casos. Dirk Nowitzki, con la carrera acabada, acabó con 50.000 minutos, y Kevin Garnett igual, y ambos están en un WinSAR de 200, ¿vale? 200 más o menos, 191, 206. Kevin Garnett quizá lo puede quejar Kevin Durant, veremos, pero Dirk Nowitzki se lo tiene complicado, veremos si lo coge o no lo coge. La cuestión es que al final hay que tener en cuenta el tema de los minutos. Tim Duncan, otro, solo tiene 3.000 minutos más en su carrera que Kevin Durant. Tim Duncan tiene 206 de WinSAR.
otro que complicado que lo pille. Michael Jordan tiene menos minutos, Chris Paul tiene menos minutos, James Harden va a pillar, Shaquille O'Neal tiene menos minutos y está prácticamente a la altura de Kevin Durant, aunque ahora con la acumulación de minutos seguramente le pase también y le acabe superando. Yo creo que tiene como 3.000 minutos menos, para que nos hagamos una idea, el señor Shaquille O'Neal. Bill Russell, otro nombre más, o sea, que tiene muchos menos minutos y tiene casi el mismo impacto, o sea, es una salvajada y muestra un poco eso. Y en playoff, ¿vale? En playoff, para que tengáis en cuenta, en playoff, Kevin Durant tiene el 11º win share de la historia, ¿vale? Y delante justo tiene el 10, que es Jerry West, y Jerry West ha jugado pues unos casi 1.000 minutos menos en playoff, casi 1.000 minutos menos en playoff y le supera, ¿vale? Y le supera. Más jugadores que podríamos meter en esta ecuación, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard ha jugado menos minutos que Kevin Durant y tiene el mismo win share que Kevin Durant. Además es que Kawhi Leonard ha jugado bastantes menos minutos. Estamos hablando de 5.000 minutos por los casi 7.000 minutos de Kevin Durant, ¿vale? 2.000 minutos más y le saca 3 de win share, menos de 3 de win share a Kawhi Leonard. Todo esto es que es clarinete. O sea, tú juegas más, estás en un contexto de estrella que te dan minutos, pero tu impacto no está a la altura de los que más impactan de la liga. Está a la altura de jugador estrella muy bueno, pero no está a la altura de donde le han puesto. O sea, es que no está ni a la altura de Kawhi Leonard, chavales. O sea, es que es la realidad. Giannis, ni Jokic, ni nada. O sea, a Giannis y a Jokic el problema que tiene es que todavía les faltan muchos minutos de playoff. Pero otros jugadores van a acabar pillándole más pronto que tarde. Más pronto que tarde le van a acabar pillando. O sea, Jokic tiene ya 17 de win share acumulado. O sea, 17 son 9 puntos de Kevin Durant con 30 años. O sea, y Jokic a día de hoy, en cuanto a minutos, a ver si lo encuentro, pero tampoco tiene tantísimos minutos. O sea, 3.700 minutos. O sea, estamos hablando de que son gente que en la historia es que están ya por delante. Porque habría que hablar también de los anillos. ¿Valen más los 2 anillos de Kevin Durant o vale más el anillo de Jokic o el anillo de Giannis? Yo creo que hay que hablar del valor de esos 2 anillos, que es superior a los 2 de Kevin Durant. Otra cosa más para sobrevalorar. Y ya el último dato estadístico, no os la lío más, no os lío más. Como el win share he dicho que es acumulativo, vamos a llevarlo a que no sea acumulativo, porcentual, ¿vale? Que sea por porcentaje, que no tenga que ver que hayas jugado más minutos, sino que sea tu impacto por promedio, ¿no? Porcentual, que queda mejor. Kevin Durant en la historia tiene el 27, está muy bien, ¿eh? De la historia ser el 27 ya quisiera yo o ya quisiéramos cualquiera de nosotros, pero es muy alto, 20,26. Pero por ejemplo, Shai ya está por delante, James Harden está por delante, Giannis Antetokounmpo está por delante en win share por 48 minutos, Jimmy Butler está por delante, infravaloradísimo Jimmy Butler. Anthony Davis, infravalorado Anthony Davis. En cierta medida estuvo sobrevalorado, pero está infravalorado Anthony Davis. Sobre todo su legado. Kawhi Leonard, o sea, estaba claro, ¿no? Joel Embiid. Es verdad que es regular season, que no estoy con los playoffs. Esto es de regular season. Joel Embiid en regular season es uno y en playoff es otro, así que no cuenta. Gobert en defensa es Gobert en playoff y no playoff, en todo. O sea, y ahí está el impacto. LeBron, por supuesto, está en el top 10. Chris Paul también está en ese top. Nikola Jokic es el mejor de la historia en porcentaje, ¿vale? Por delante de Michael Jordan, se dice pronto, por delante de Michael Jordan. Will Chamberlain, David Robinson, Kareem Abdul-Jabbar, por supuesto, Magic Johnson, Jerry West, Tim Duncan, John Stockton, Shaquille O'Neal, todos están por delante de Kevin Durant. O sea, me falta quizás Dirk Nowitzki, que está un poquito más abajo, ¿vale? Pero estamos hablando de que mucha gente pone a Kevin Durant peleando más hacia esa parte de arriba cuando debería estar peleando hacia la parte de Dirk Nowitzki y demás. O sea, y yo creo que no hay debate en ello. O sea, creo que los datos son indebatibles, ¿no? Creo que son absolutamente indebatibles, sinceramente. O sea, no tiene más historia. Aún así, con todo lo que hemos comentado, hay que ser justos. Hay argumentos también muy sólidos al lado de Kevin Durant.
sus números son históricos sin duda. En ofensiva es uno de los mejores jugadores de la historia de anotación. Tiene uno de los, por encima de los 25 puntos, es el 60% de true shooting, es el mejor de la historia. Las lesiones, por supuesto, han sido clave también en su carrera para negatividad, pero ya he dicho que para mí no es un factor positivo para él. Brooklyn tuvo mala suerte, podemos tener ahí también esa parte, pero yo creo que hay que hablar de números, hay que hablar de datos y no tanto de mala suerte o lesiones, porque en este caso no creo que sea lo justo con los demás, ¿no? Porque todos tienen lesiones y es lo que hay, ¿no? Es la parte del deporte. En definitiva, Kevin Durant es un talento generacional sin duda, un anotador de otro planeta, un jugador que visualmente parece imposible de defender, pero no es así. Y cuando rascan más allá de su highlight, su BPM le sitúa en la posición 10 de la historia. Raptor y BPM lo ven como un jugador mucho más para atrás. Durante sus temporadas, un jugador perfil 8-12, su RAM compuesto lo iguala a jugadores como Giannis Tatum, o sea que la gente no los pone todavía a esa altura y sí están en esa altura. Un solo MVP en toda su carrera frente a 4 de LeBron o 3 de Jokic o Harden, si es que hay muchos. 2 barridas en primera ronda. Los mejores pocas barridas han tenido y yo creo que todo eso suma para hablar de que Kevin Durant efectivamente, como veredicto, es un jugador que está sobrevalorado. Creo que ha salido un buen vídeo, chicos. Los datos a ti te han convencido. ¿Sigues creyendo que Kevin Durant merece estar o ha estado peleando al nivel de LeBron James, por ejemplo? Si lo piensas, coméntame tu ranking histórico, ¿dónde pondrías a Kevin Durant? Y lo que os he pedido antes, dejar un like y suscribiros si no estáis suscritos para más vídeos de este estilo, que yo creo que es Basket Champán, ¿no? Basket Champán. Un besito, un abrazo y nos vemos en el siguiente. Adiós.